¿Alguna vez has sentido que algo nubla tu percepción espiritual, como si ya no pudieras distinguir con claridad la voz de Dios en medio del ruido del mundo? ¿Te ha pasado que antes sentías convicción, dirección, certeza en lo profundo de tu espíritu, pero ahora todo parece confuso, distante o incluso silencioso? Tal vez oras, buscas, clamas, pero sigues sintiendo que hay un muro invisible entre tú y el cielo. Y te preguntas, con el corazón en la mano, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no logro discernir como antes? ¿Dónde quedó esa sensibilidad que una vez tuve? Déjame decirte algo con absoluta certeza. No estás solo. No es casualidad que sientas esto, y mucho menos es el final. Lo que estás atravesando es parte de un proceso, y hoy Jesús quiere revelarte qué lo está bloqueando y cómo liberarlo. En este mensaje profundo hablaremos de lo que pocos se atreven a enseñar, los obstáculos espirituales que se interponen entre tu alma y la voz de Dios. Esos velos invisibles que van apagando poco a poco tu discernimiento hasta que todo se vuelve rutina religiosa, sin vida, sin fuego. Pero hoy es el día en que el Espíritu Santo va a encender nuevamente la llama dentro de ti, porque cuando identificas la raíz del bloqueo, puedes romperla. Y cuando se rompe, la luz vuelve. El discernimiento se afina. La voz de Dios se vuelve clara como el agua. Muchos creyentes están siendo atacados en su discernimiento porque el enemigo sabe que si puedes ver, si puedes sentir con precisión lo que viene del cielo y lo que no, serás imparable. Por eso te llena de distracciones, de ruido, de desgaste. Pero hoy vamos a desnudar sus estrategias. Hoy vas a recuperar tu claridad espiritual. Antes de comenzar, quiero que comentes abajo esta frase. Si este mensaje resuena con tu espíritu: Señor, limpia mi discernimiento y háblame con claridad. Escríbelo como un acto de fe, como una oración pública, como una puerta que se abre en tu vida. Dale like a este video si alguna vez sentiste que tu discernimiento estaba siendo atacado. Compártelo con alguien que necesita escuchar esta palabra. Suscríbete al canal para no perderte ningún mensaje que alimente tu espíritu. Prepárate, porque lo que escucharás hoy no solo te abrirá los ojos, te devolverá la sensibilidad que creías perdida. Comencemos. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, no nos referimos simplemente a una habilidad mental o una intuición aguda. El discernimiento verdadero es un don que proviene directamente del Espíritu Santo. Es la capacidad de ver más allá de lo visible, de escuchar la voz del cielo en medio del caos, de reconocer lo santo en lo cotidiano y detectar lo oscuro que se disfraza de luz. Pero hay momentos en nuestra vida espiritual en los que ese discernimiento se ve nublado, bloqueado, contaminado, y muchas veces no entendemos por qué. Sentimos que algo no está bien, pero no logramos identificarlo. Jesús, a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo, quiere que comprendas que lo que bloquea tu discernimiento muchas veces no es algo evidente. A veces es una acumulación de cosas pequeñas, imperceptibles, que se van posando sobre tu alma como capas de polvo. No te das cuenta de inmediato, pero con el tiempo, esa acumulación te va entorpeciendo, como un vidrio que antes era transparente, pero que ahora se encuentra empañado. Ya no ves con claridad, ya no sabes si esa voz viene de Dios, de tu alma o del enemigo, y eso te lleva a tomar decisiones erradas, a perder oportunidades divinas o incluso a alejarte del camino correcto. Uno de los bloqueos más comunes al discernimiento es la falta de silencio interior. Vivimos llenos de ruido, el ruido de las redes sociales, de las noticias, de las conversaciones vacías, de nuestras propias preocupaciones. Nuestra mente no se apaga, nuestro corazón está agitado. Pero el discernimiento crece en el silencio, en la quietud del alma, en esos momentos donde acallamos todas las voces para escuchar solo una, la del Espíritu Santo. Jesús muchas veces se apartaba a lugares solitarios para orar.
no porque no pudiera escuchar a Dios en medio de la gente, sino porque sabía que el discernimiento necesita espacio, necesita quietud, y si tu vida está saturada de estímulos, es posible que estés bloqueando, sin saberlo, tu capacidad para discernir. Otro bloqueo profundo es la contaminación espiritual. ¿Qué estás permitiendo entrar en tu mente y en tu corazón? ¿Qué tipo de contenido consumes a diario? ¿Qué tipo de conversaciones alimentas? ¿Qué tipo de ambientes frecuentas? Muchos creyentes quieren tener discernimiento, pero permiten que su alma se contamine con cosas que ofenden al Espíritu Santo. Películas, música, ambientes, hábitos que parecen inofensivos, pero que apagan poco a poco la sensibilidad espiritual. Es como querer oler un perfume mientras estás rodeado de humo. No se puede. Para recuperar tu discernimiento necesitas limpieza, necesitas purificar tu ambiente, tu mente, tus hábitos, no con legalismo ni miedo, sino con amor a la presencia de Dios. También hay bloqueos emocionales, heridas no sanadas, resentimientos escondidos, miedos que no se han entregado a Jesús. Todo eso crea un velo en el alma que impide que el discernimiento fluya. Porque cuando tu corazón está lleno de emociones no procesadas, empiezas a interpretar las cosas desde tu herida, no desde el espíritu. Confundes una advertencia divina con una paranoia, o tomas una falsa paz como una señal de aprobación, cuando en realidad es una trampa del enemigo. El discernimiento no funciona correctamente en un corazón herido, necesita sanidad, necesita limpieza, y Jesús está más que dispuesto a darte esa sanidad si se la pides con humildad. Por otro lado, hay algo muy delicado que bloquea el discernimiento y es la desobediencia continua. Cuando el Espíritu Santo te ha hablado muchas veces y no has obedecido, tu oído espiritual se endurece. No es que Dios deje de hablarte, es que tú dejas de escuchar. Es como cuando alguien ignora repetidamente una alarma. Llega un punto en el que deja de hacerle caso, aunque siga sonando. Lo mismo ocurre con el discernimiento. Si cada vez que Dios te advierte tú haces lo contrario, estás apagando poco a poco esa voz interior. Y lo más peligroso es que puedes llegar a pensar que estás bien, que estás avanzando, cuando en realidad estás caminando sin dirección. Pero hay esperanza, porque Jesús no te revela el bloqueo para acusarte, sino para restaurarte. Él quiere devolverte la sensibilidad espiritual, quiere afinar tu oído, aclarar tu vista, limpiar tu alma. Él no quiere que vivas en confusión. Él es el pastor que habla con claridad a sus ovejas. Y si sientes que algo está bloqueando tu discernimiento, hoy puedes comenzar un proceso de restauración. Toma tiempo para estar en silencio ante Dios. Apaga el ruido. Elimina de tu vida todo lo que contamine tu sensibilidad. Perdona. Suelta lo que te hiere. Obedece en lo pequeño y verás cómo el discernimiento vuelve con más fuerza, porque Dios nunca retira su voz. Somos nosotros los que nos alejamos de ella. En los próximos minutos te compartiré acciones concretas que puedes tomar para desbloquear tu discernimiento y fortalecerlo cada día. Porque cuando el discernimiento se despierta, no solo tomas mejores decisiones, también evitas trampas, reconoces mentiras disfrazadas de verdad y te alineas con el propósito eterno que Dios diseñó para ti. Prepárate, porque esto que estás por descubrir no solo va a abrir tus ojos, va a devolverle a tu espíritu la dirección que tanto estabas buscando. Una vez que comienzas a identificar los bloqueos que han debilitado tu discernimiento, el Espíritu Santo te lleva a una etapa aún más profunda. La restauración de tu sensibilidad espiritual. Y esta restauración no ocurre de manera automática ni superficial. Es un proceso de rendición, de humildad, de volver al lugar secreto y dejar que la luz de Cristo penetre en cada rincón oculto del alma. Porque muchas veces no se trata de que Dios no esté hablando, sino de que no estamos lo suficientemente afinados para distinguir su voz entre tantas otras. Y cuando tu discernimiento está entumecido, puedes llegar a depender demasiado de las opiniones de otros, de señales externas o de tus propias emociones, que son inestables y engañosas.
Pero cuando el discernimiento se restaura, algo cambia radicalmente. Comienzas a moverte en el tiempo de Dios, a tomar decisiones con paz, incluso cuando la lógica no lo entiende, y a identificar los ataques espirituales antes de que se manifiesten. Jesús, en su caminar en la tierra, nos dio el modelo perfecto. Él no hacía nada por impulso, no reaccionaba por emociones, no actuaba para agradar a los hombres. Su discernimiento era agudo porque vivía en constante comunión con el Padre. Pasaba madrugadas orando, se apartaba de las multitudes, guardaba silencio cuando era necesario y hablaba solo cuando el Espíritu le guiaba. Siendo Dios, aún así dependía del discernimiento del cielo. Cuanto más nosotros. Por eso, si sientes que tu discernimiento ha estado bloqueado, no te frustres. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. El simple hecho de que estés aquí, buscando claridad, ya es una señal de que su Espíritu está obrando en ti. Porque nadie puede despertar a esta necesidad espiritual sin que haya una obra del cielo detrás. El discernimiento no solo es un don, también es una respuesta a una búsqueda. Y hoy, esa búsqueda está siendo respondida. Hay algo fundamental que debes saber. El discernimiento se fortalece en la obediencia. Cuanto más obedeces a Dios, incluso en cosas pequeñas, más se afina tu oído espiritual. Es como un músculo que se ejercita. Cuando haces caso a esa impresión interna de orar por alguien, cuando decides no entrar en una conversación destructiva, cuando apagas una pantalla que no edifica, cuando eliges perdonar aunque no tengas ganas, estás afinando tu discernimiento. Y con el tiempo, tu espíritu se vuelve más sensible. Empiezas a detectar la presencia de Dios con más facilidad y también reconoces con mayor rapidez las trampas del enemigo. Y hablando del enemigo, quiero decirte algo que quizás no te han dicho claramente. Él no teme tanto a los creyentes que oran mucho, sino a los que disciernen bien, porque una persona que discierne evita las trampas antes de caer, detecta las falsas doctrinas antes de ser arrastrado y desactiva los planes ocultos que se levantan contra su casa, su llamado y su fe. El discernimiento es una de las armas más poderosas del creyente y por eso el enemigo hace tanto esfuerzo para nublarlo. ¿Y cómo lo nubla? Sembrando confusión, agotamiento espiritual, distracción y especialmente duda. La duda es un veneno sutil que paraliza el discernimiento. Cuando comienzas a dudar de lo que Dios te dijo, de lo que sentiste en tu espíritu, de lo que recibiste en oración, pierdes la claridad y la fuerza espiritual. Por eso es tan importante volver a la palabra, volver a lo que Dios ya habló, recordar sus promesas, sus instrucciones, sus advertencias. Porque el discernimiento no se alimenta de emociones, se alimenta de la palabra viva. También es crucial rodearte de un ambiente que fomente el discernimiento. Hay personas, conversaciones y lugares que te ayudan a despertar tu espíritu y hay otros que lo adormecen. No puedes esperar tener discernimiento si te rodeas de ambientes donde lo espiritual es despreciado, burlado o ignorado. Cuida tus influencias, no por temor, sino por sabiduría. Así como un agricultor protege la semilla que ha sembrado, tú debes proteger el discernimiento que Dios está despertando en ti. Y quiero que comprendas algo más profundo. El discernimiento no es solo para protegerte a ti, es para que puedas servir mejor, amar mejor, edificar a otros con mayor precisión. Dios está levantando personas que no solo saben orar, sino que saben cuándo orar, cómo orar, por qué orar. Personas que no solo conocen versículos, sino que saben cuándo y cómo aplicarlos con sabiduría divina. Personas que caminan con los ojos espirituales abiertos, no para juzgar, sino para sanar, liberar, guiar. Este despertar que estás sintiendo no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando tu interior, diciéndote, es tiempo de ver con mis ojos, de escuchar con mis oídos, de sentir con mi corazón. Y para eso necesitas dejar atrás toda distracción, todo pecado no confesado, todo pensamiento que apague tu fuego. Necesitas consagrar tu tiempo, tu mente y tus decisiones, porque el discernimiento no se activa en un ambiente carnal, se activa
en la presencia de Dios. Y si llegaste hasta aquí, si esta palabra está encendiendo algo en ti, es porque ya hay una obra comenzada. No estás empezando de cero, estás respondiendo a una llamada divina. Y hoy esa respuesta está abriendo un nuevo nivel en tu vida espiritual. No se trata de ser más espiritual que otros. Se trata de ser sensible a lo que el Espíritu está haciendo contigo. Ahora que el Espíritu Santo ha expuesto muchas de las raíces que bloqueaban tu discernimiento, es momento de avanzar hacia una limpieza profunda, porque lo que impide ver con claridad espiritual no siempre es evidente. A veces se esconden rutinas, en heridas antiguas que no han sido sanadas, o incluso en deseos que, aunque parecen buenos, no nacieron del corazón de Dios. Y mientras esos elementos permanecen en el alma, siguen oscureciendo la sensibilidad espiritual. ¿Alguna vez has intentado ver a través de un vidrio sucio? No importa cuánto abras los ojos, la suciedad distorsiona todo lo que mira. Así pasa en lo espiritual. Cuando el alma está llena de ruidos, pendientes emocionales, orgullo no confrontado o incluso de buenas intenciones que no fueron purificadas por la palabra, el discernimiento se debilita. No porque Dios no hable, sino porque no podemos filtrar correctamente lo que recibimos. Por eso, Jesús hoy viene a limpiar tus lentes espirituales. No con fuerza, no con condenación, sino con verdad y ternura. Él no te muestra lo que bloquea tu discernimiento para señalarte, sino para liberarte. Porque cuando Dios expone algo en ti, no es para avergonzarte, es para redimirlo. Cada área que Él revela es un área que está a punto de transformar, si tú se lo permites. Uno de los mayores bloqueos del discernimiento es el apego al propio juicio. Esa tendencia a pensar que nuestras emociones, intuiciones o razonamientos siempre son correctos. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Por eso el discernimiento no se fundamenta en lo que sientes, sino en lo que el Espíritu te revela. Y muchas veces lo que Él revela va en contra de lo que tu carne desea. Aquí es donde muchos fallan. Prefieren aferrarse a su opinión antes que rendirse a la voz suave pero firme del Espíritu. También hay otro bloqueo muy común: el resentimiento. Cuando guardas amargura en tu corazón, aún sin darte cuenta, tu discernimiento comienza a contaminarse. Porque ya no ves las cosas con los ojos del Espíritu, sino con los ojos del dolor. Una persona herida puede confundir una palabra de corrección con un ataque. Puede ver enemigos donde no los hay. Puede aislarse creyendo que está siendo guiada por Dios, cuando en realidad está siendo arrastrada por una emoción no sanada. Por eso Jesús insiste tanto en el perdón, no solo por el bien de la relación con otros, sino porque el perdón purifica el alma para que podamos escuchar con claridad. Otro enemigo sutil del discernimiento es la impaciencia. Querer respuestas inmediatas, querer entenderlo todo ya, esperar que Dios hable a nuestro ritmo. Pero el discernimiento crece en el silencio, en la espera, en la humildad de reconocer que no todo se comprende al instante. Hay cosas que Dios revela por etapas. Y si estás demasiado apurado, puedes tomar decisiones precipitadas pensando que fueron guiadas por Dios, cuando en realidad fueron guiadas por tu ansiedad. Ahora bien, ¿cómo se restaura el discernimiento una vez que identificamos estos bloqueos? Con 3 ingredientes que no pueden faltar: intimidad, obediencia y quietud. La intimidad con Dios es el ambiente donde el discernimiento se fortalece. No puedes pretender tener claridad espiritual si no pasas tiempo en su presencia. Y no hablo solo de orar cuando tienes un problema. Hablo de cultivar una relación diaria, donde no siempre vienes a pedir, sino a escuchar. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es quedarte en silencio ante Dios, sin agenda, solo adorándolo, solo estando allí. En ese tipo de ambiente, el discernimiento se afila. La obediencia, por su parte, es lo que activa la revelación. Dios no le revela más a quien no obedece lo que ya recibió. Si has estado estancado espiritualmente, pregúntate: ¿hay algo que Dios me pidió y no he hecho? Una decisión que postergué, un paso que me dio miedo dar. Porque a veces no es que Dios no está hablando,
es que está esperando que obedezcas lo último que te dijo. Y cuando obedeces, aunque parezca algo pequeño, desbloqueas una nueva dimensión de revelación. Y la quietud. ¿Cuánto cuesta ser quieto en un mundo tan ruidoso? Pero sin quietud no hay discernimiento. Tienes que aprender a apagar el ruido externo y también el interno, a callar voces, distracciones, notificaciones, miedos y pensamientos repetitivos. Hay momentos en que el discernimiento no viene con una voz, sino con una impresión suave, con una paz interna que solo se percibe en el silencio. Esa paz es la firma de Dios. Donde hay confusión, Dios no está. Pero donde hay paz, aunque no entiendas todo, puedes avanzar con confianza. Y no quiero terminar este bloque sin decirte algo que arde en mi corazón. El discernimiento que Dios está despertando en ti no es solo para ti. Es para tu casa, es para proteger a tus hijos, para guiar a tu pareja, para interceder por tu iglesia, para confrontar con amor a quien lo necesita. Es para advertir de ataques antes de que lleguen, para preparar el camino para otros, para detectar falsas doctrinas, para levantar a los caídos. Lo que Dios está depositando en tu vida es fuego puro. No lo apagues. No lo ignores, no lo subestimes. Hoy en este momento, mientras lees estas palabras, el Espíritu Santo está tocando áreas que estaban adormecidas. Estás comenzando a ver con otros ojos, a escuchar con otros oídos, a discernir lo que antes se te escapaba. Y esto es solo el comienzo, porque viene una temporada en la que necesitarás este discernimiento más que nunca. Una temporada donde muchos serán confundidos, donde la mentira se disfrazará de verdad, donde la apariencia espiritual no siempre será un reflejo del espíritu. Y ahí estarás tú, con tus ojos abiertos, con tu espíritu afinado, con tu alma firme en la palabra. No por mérito propio, sino porque permitiste que Dios hiciera esta obra en ti. El discernimiento no se forma en los momentos cómodos, sino en los momentos de tensión entre lo que ves y lo que sientes en el espíritu. Es ahí donde Dios te entrena, cuando todo a tu alrededor parece correcto, pero tu interior te grita que algo no está bien. Cuando las palabras suenan dulces, pero hay una alerta en tu alma. Cuando todos aplauden, pero tú te sientes inquieto. Ese conflicto no es confusión, es discernimiento despertando. Y muchas veces lo que lo bloquea no es la falta de oración, ni siquiera la falta de fe, sino el deseo de agradar a todos, el miedo a equivocarte o incluso las heridas pasadas que distorsionan tu percepción. A veces Dios te muestra la verdad, pero no estás listo para verla. O peor, no quieres verla, porque esa verdad implica soltar personas, cambiar decisiones, renunciar a cosas que amas, pero que ya no están alineadas con su voluntad. Y en ese punto, muchos apagan el discernimiento. No porque no funcione, sino porque les incomoda. Pero debes saber esto, la verdad de Dios no siempre será cómoda, pero siempre será necesaria. Cuanto más dispuesto estés a escuchar aunque duela, más claro oirás su voz. El discernimiento no crece donde hay resistencia, sino donde hay entrega. Por eso Jesús muchas veces hablaba en parábolas. No porque no quisiera ser entendido, sino porque el discernimiento separa a los que oyen por curiosidad de los que oyen por hambre. No todos pueden discernir lo mismo, no todos están dispuestos a recibir al mismo nivel, y tú estás siendo llevado por el Espíritu a una profundidad mayor, donde ya no podrás conformarte con lo superficial, con lo emocional, con lo popular. Ahora, Dios quiere que veas más allá, que escuches más profundo, que no dependas de lo que otros te digan, sino que aprendas a recibir directamente de su Espíritu, y eso significa que vendrá también un proceso de aislamiento. No para castigarte, sino para entrenarte. Cuando Dios está afinando tu discernimiento, muchas cosas empiezan a callarse a tu alrededor, conversaciones se apagan, puertas se cierran, personas que eran cercanas se enfrían.
suenan. No lo tomes como rechazo. Es Dios silenciando el ruido para que aprendas a identificar su susurro, porque el discernimiento no se activa en el grito, sino en el silencio. No se fortalece en la multitud, sino en la intimidad. Quizás por eso estás atravesando esta etapa extraña, donde nada te llena como antes, donde las voces que antes te guiaban ya no te resuenan igual, donde tus propios pensamientos te cansan. Ese es el terreno perfecto para que el Espíritu Santo siembre algo nuevo. Es en esa sequía donde Dios planta discernimiento profundo, donde aprendes a depender solo de Él, donde ya no buscas aprobación ni explicaciones humanas, donde tu guía no será una emoción, sino una convicción espiritual. Y eso también duele, porque discernir es ver lo que otros no ven, es sentir lo que otros no sienten, es decir no cuando todos dicen sí, es callar cuando todos opinan, es caminar en dirección opuesta, confiando solo en la brújula del Espíritu. Pero te aseguro, no hay mayor paz que saber que estás donde Dios quiere, haciendo lo que Dios pide, escuchando lo que Él revela. Prepárate, porque mientras más se afina tu discernimiento, más ataques vendrán contra tu mente. El enemigo quiere nublarte con confusión, hacerte dudar de lo que oíste, hacerte retroceder a lo cómodo. Pero tú no eres de los que retroceden. Tú estás siendo formado como un atalaya, como un vigía espiritual, no para vivir con miedo, sino para ser guardián de tu casa, de tu familia, de tu iglesia, de tu generación. Y no olvides esto. El discernimiento también tiene enemigos silenciosos. Uno de ellos es el resentimiento. Cuando guardas heridas no sanadas, empiezas a ver todo a través de ese dolor. El discernimiento se deforma. Ya no escuchas lo que Dios dice, sino lo que tu herida interpreta. Otro enemigo es la religiosidad, cuando crees que solo tú tienes la verdad y cierras tu oído a cualquier otra voz. Dios no se mueve en rigidez, sino en revelación continua. Mantén tu corazón limpio, suave, moldeable, porque el discernimiento verdadero solo habita en corazones humildes. Este proceso no es rápido, no es mágico, pero es seguro. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la apariencia, avanzas. Cada vez que decides esperar la voz de Dios antes de actuar, maduras. Cada vez que obedeces, aunque no comprendas, te afinas. Y pronto te darás cuenta que ya no decides igual, que ya no hablas igual, que ya no te mueves como antes, porque ahora no caminas por vista, sino por discernimiento. Y eso es lo que el cielo está celebrando ahora mismo. Cuando Jesús comienza a revelarte lo que está bloqueando tu discernimiento, no lo hace para señalarte o avergonzarte, sino para restaurarte, para quitar el velo que ha estado opacando tu percepción espiritual. Porque cuando Dios quiere usarte de manera profunda, primero tiene que enseñarte a ver claramente. Y no hablo de ver con los ojos físicos, sino de percibir con los ojos del Espíritu, de sentir cuando algo no es de Dios, aunque parezca bueno, de identificar lo que no edifica, aunque muchos lo celebren, de escuchar lo que Él está hablando, aunque el ruido alrededor intente callarlo. Hay algo que debes entender. El discernimiento es más que una habilidad. Es una conexión directa con la mente y el corazón de Dios. Y por eso es tan valioso. Porque quien discierne no es manipulado fácilmente. No cae en trampas disfrazadas. No sigue cualquier voz. No se deja mover por emociones inestables ni por presiones externas. Quien discierne camina con firmeza, toma decisiones guiadas por el Espíritu, protege lo que ama, identifica peligros antes de que lleguen. Y por eso el enemigo lo odia tanto. Por eso intentará por todos los medios bloquear tu discernimiento, opacarlo, distorsionarlo. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces a través del ruido constante, de la sobrecarga de información, de redes sociales, de conversaciones inútiles, de entretenimiento vacío. Cada cosa que ocupa tu mente sin edificar tu espíritu es una capa de niebla que se interpone entre tú y la voz de Dios. El enemigo no necesita meterte en un pecado escandaloso para detener tu discernimiento. Basta con que estés distraído.
porque un corazón distraído es un corazón desenfocado, y donde no hay enfoque, no hay claridad. Donde no hay claridad, no hay dirección, y sin dirección, el discernimiento se debilita. Otra barrera común es el temor. El miedo paraliza el discernimiento, porque donde hay miedo, hay confusión, y donde hay confusión, las decisiones se nublan. A veces Dios ya te habló, ya te mostró lo que debías hacer, ya te reveló lo que estaba mal. Pero el miedo a perder, el miedo al cambio, el miedo al rechazo, te hace mirar hacia otro lado, te hace fingir que no entendiste, te hace buscar otra confirmación cuando ya la respuesta estaba clara. Pero el discernimiento no crece en corazones temerosos, crece en corazones valientes que se atreven a obedecer aun cuando tiemblan, porque la valentía no es ausencia de miedo, es fe en medio del miedo. Y no podemos ignorar otra de las barreras más peligrosas, las emociones no sanadas. Muchas veces creemos que discernimos, pero en realidad estamos reaccionando desde una herida, desde un rechazo que no hemos perdonado, desde una traición que no hemos superado, desde una inseguridad que nunca fue tratada. Y así confundimos discernimiento con sospecha, con juicio, con prejuicio. Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo no solo revelación, sino también sanidad, porque un corazón limpio discierne mejor y un alma sana escucha con más nitidez. Ahora bien, cuando Jesús empieza a fortalecer tu discernimiento, también empieza a cambiar tus hábitos. Te vuelve más selectivo con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que compartes. Te hace más sensible a su presencia, más incómodo con lo que antes te parecía normal. De repente, programas que antes disfrutabas, ahora te incomodan. Conversaciones que antes te entretenían, ahora te parecen vacías. Amistades que antes sentías necesarias, ahora percibes que te contaminan. No es orgullo, es protección espiritual. Es el Espíritu Santo afinando tus sentidos para que no pierdas lo que Él quiere darte. Y esto también significa aprender a esperar, porque el discernimiento muchas veces se manifiesta en el silencio. Cuando otros se apresuran, tú esperas. Cuando todos se lanzan, tú observas. Cuando todos aplauden, tú analizas. No porque seas negativo, sino porque has aprendido que no todo lo que brilla es luz. No todo lo que se mueve es vida. No todo lo que emociona es verdad, y eso es madurez espiritual. El discernimiento te lleva a una vida más sobria, más profunda, más conectada con la voluntad de Dios. También es importante reconocer que el discernimiento se afina con la palabra. No puedes pretender tener discernimiento espiritual si no te alimentas de la Escritura, porque la palabra es el filtro que separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal, lo divino de lo humano. Cuando lees la palabra con un corazón abierto, el Espíritu la usa como una espada para cortar toda mentira, para desarmar todo engaño, para exponerte a la luz. Es allí donde se activa la verdadera visión espiritual, donde tus sentidos se ajustan a los de Cristo, donde aprendes a oír su voz por encima de todas. Y recuerda esto, nadie nace con discernimiento maduro. Es un proceso, es un camino, es una sensibilidad que se desarrolla con el tiempo, con la obediencia, con la intimidad. Y cada vez que eliges lo correcto en lugar de lo conveniente, lo verdadero en lugar de lo popular, lo santo en lugar de lo fácil, tu discernimiento crece. Cada vez que te detienes a orar antes de hablar, a consultar antes de actuar, a callar antes de juzgar, estás fortaleciendo tu discernimiento. Dios te está llevando a una dimensión más alta, una dimensión donde no vivirás por vista, ni por opiniones, ni por emociones. Vivirás por discernimiento, por dirección divina, por revelación constante, y eso marcará la diferencia en cada área de tu vida. Porque cuando disciernes, no desperdicias tiempo, no eliges relaciones equivocadas, no abres puertas indebidas, no siembras en terreno ajeno, caminarás con propósito, con paz, con firmeza, porque sabrás que cada paso está guiado por la luz del Espíritu. Cuando el Señor empieza a trabajar en tu discernimiento,
también comienza a revelarte cosas que antes pasaban desapercibidas. Y no se trata solo de ver el mal en lo evidente, sino de reconocerlo en lo sutil. Porque el enemigo se ha especializado en disfrazarse de luz, en hablar con voz suave, en parecer bueno. Y es ahí donde más necesitas discernimiento. Muchos hijos de Dios han caído, no por desobedecer algo abiertamente malo, sino por seguir algo que parecía correcto. Esa es la diferencia entre vivir guiado por la lógica o vivir guiado por el Espíritu. El discernimiento no siempre te lleva por el camino que parece más cómodo. A veces te lleva por sendas estrechas, por decisiones que el mundo no entendería, por acciones que otros critican. Pero en esa obediencia, en esa sensibilidad, se esconde la clave para entrar en lugares donde muy pocos llegan. Porque Dios confía su voluntad más profunda solo a los que saben escuchar más allá del ruido, a los que están dispuestos a callar su alma para oír lo que el cielo susurra, a los que ya no siguen señales externas, sino convicciones internas sembradas por el Espíritu Santo. Y muchas veces lo que bloquea ese discernimiento no es algo externo, sino interno, es la falta de quietud, porque vivimos en una cultura que celebra la rapidez, la productividad, la ocupación constante, pero el discernimiento necesita espacio, necesita silencio, necesita momentos a solas. Dios no compite con el ruido, no se impone en medio del caos. Él habla en lo secreto, en lo íntimo, en lo sencillo. Si tu mente está saturada, tu espíritu estará sordo. Si tu corazón está ansioso, tu percepción estará distorsionada. Por eso es que el discernimiento también es fruto de la paz. No una paz superficial, sino esa paz que solo el Espíritu de Dios puede dar. Cuando estás en paz, no tomas decisiones desde la reacción, sino desde la dirección. No actúas por impulso, sino por convicción. Y eso es poderoso, porque mientras otros se pierden por correr, tú avanzas por discernir. Mientras otros se desgastan por hacer mucho, tú edificas porque haces lo correcto. Porque cuando aprendes a discernir, aprendes también a esperar, a decir no, a cerrar puertas, a identificar lo que edifica y lo que no. Ahora bien, hay algo muy importante que necesitas saber. Tu discernimiento no solo te protege a ti, protege también a los que te rodean, porque cuando Dios fortalece tu discernimiento, lo hace para que seas un canal de dirección para otros, para que adviertas lo que otros aún no ven, para que ilumines caminos que están oscuros, para que digas lo que muchos temen decir. Por eso es que el enemigo tiene tanto interés en apagar tu percepción, porque sabe que si logras ver claro, ayudarás a liberar a muchos. El discernimiento también se activa cuando decides soltar lo que no corresponde. Hay personas, actividades, hábitos y pensamientos que se convierten en nubes espirituales que oscurecen tu percepción. A veces estás pidiéndole a Dios que te muestre qué hacer, pero Él ya lo hizo, solo que tú sigues aferrado a lo que Él te pidió dejar. Cuando obedeces a medias, también recibes revelación a medias, y eso es peligroso. Porque un discernimiento nublado puede llevarte a errores con apariencia de aciertos. Por eso Dios quiere limpiarte por completo, no para castigarte, sino para liberarte, para abrir tus sentidos espirituales de una manera radical. Y no podemos ignorar otro aspecto esencial. El orgullo espiritual también bloquea el discernimiento. Hay quienes creen que lo saben todo, que ya han visto suficiente, que ya no necesitan consejo, y esa es la antesala del error, porque el discernimiento verdadero no nace de la autosuficiencia, sino de la humildad, del corazón que reconoce su necesidad constante de Dios, del alma que cada día dice, Señor, muéstrame, guíame, corrígeme. El que cree que ya ve lo suficiente, deja de buscar, y el que deja de buscar, se apaga. Por eso Jesús está revelándote hoy qué es lo que ha estado interfiriendo con tu discernimiento. Tal vez es el ruido de tu entorno, tal vez es una herida sin sanar, tal vez es el orgullo, o el miedo, o el pecado oculto, o la falta de palabra, pero sea lo que sea, Él quiere mostrarlo, no para exponerte, sino para restaurarte.
porque tú no puedes vivir a oscuras, no puedes caminar como los demás. No fuiste creado para seguir la corriente. Fuiste diseñado para escuchar la voz del cielo y caminar en propósito. Y cuando esa voz se activa en ti, todo cambia. Ya no te mueve la aprobación de la gente, sino la dirección de Dios. Ya no decides por conveniencia, sino por obediencia. Ya no temes decir que no, porque sabes lo que cuesta decir que sí sin convicción. Tu vida se vuelve más ligera, tus relaciones más sanas, tus decisiones más certeras, porque el discernimiento te posiciona, te alinea, te enfoca. Te prepara para cargar gloria, no distracción, para caminar en lo eterno, no en lo temporal, para avanzar con propósito, no por costumbre. Así que, si sientes que Dios está tocando esta área de tu vida, no lo ignores, no aplaces la respuesta. Haz hoy el cambio. Pide al Espíritu Santo que te revele con claridad lo que ha estado bloqueando tu percepción. Pídele que te limpie, que te guíe, que te enseñe a escuchar, y haz espacio en tu día para Él, para la palabra, para el silencio, para la oración, porque ahí es donde tu discernimiento se afina, ahí es donde se fortalece, ahí es donde verás lo que otros no ven y caminarás donde otros no pueden caminar. Muchos creyentes oran pidiendo discernimiento, pero no están dispuestos a renunciar a las cosas que lo bloquean. Y esta es una verdad incómoda, pero necesaria. No puedes pedir claridad si te aferras a la confusión. No puedes pedir dirección si te niegas a cambiar el rumbo. A veces, lo que impide que Dios te hable no es su silencio, sino tu resistencia a escucharlo en lo que no quieres soltar, porque el discernimiento espiritual requiere rendición total, no parcial. Es un don que crece cuando le das prioridad a lo eterno por encima de lo temporal, cuando dejas que el Espíritu Santo sea tu consejero y no solo tu consolador. Una de las formas más comunes en que el discernimiento es bloqueado es cuando permitimos que el temor tome el control. El temor paraliza tu percepción, te hace sospechar de lo correcto y confiar en lo incorrecto. El temor es un lente distorsionado que altera la voz de Dios y la reemplaza por la voz de la duda. Y lo más peligroso es que el temor puede venir disfrazado de prudencia, pero la verdadera prudencia viene de la fe, no del miedo. Si tus decisiones están motivadas por evitar el dolor en lugar de buscar la voluntad de Dios, estás caminando en temor, no en discernimiento. Otra barrera común es el ruido interior. Tu alma puede estar llena de voces, expectativas ajenas, opiniones externas, heridas no sanadas, autocrítica constante. Y si no filtras esas voces, terminarás escuchando todo, menos la voz de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a entrar en el lugar secreto, a cerrar la puerta, a estar a solas con el Padre, porque en el silencio el Espíritu aclara, en la quietud Dios susurra. El discernimiento no es gritar más fuerte que los demás, es aprender a oír cuando todos callan, es captar el susurro del cielo en medio del caos del mundo. Pero también hay una verdad que muchos ignoran. El pecado persistente entorpece tu discernimiento. No porque Dios deje de hablar, sino porque tu conciencia se va endureciendo. Lo que antes te molestaba, ahora lo toleras. Lo que antes identificabas como incorrecto, ahora lo justificas. Y poco a poco, tu discernimiento se apaga, no de golpe, sino gota a gota. La obediencia diaria es el combustible del discernimiento. Cuanto más caminas en santidad, más claro ves. No por mérito, sino porque la luz de Dios ilumina mejor los caminos limpios. Además, es fundamental comprender que el discernimiento no es solo para protegerte del mal, sino también para dirigirte hacia el bien. A veces, no se trata de huir del enemigo, sino de no perder una oportunidad divina. El discernimiento te muestra el tiempo de Dios, te indica cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Muchos han perdido grandes bendiciones no porque no oraban, sino porque no sabían discernir el momento. El discernimiento no solo ve lo visible, capta lo invisible.
No solo entiende lo lógico, interpreta lo espiritual. Hay otro elemento que bloquea el discernimiento y es más común de lo que parece: el deseo de complacer a todos. Si tu prioridad es no ofender a nadie, difícilmente escucharás con claridad lo que Dios te pide, porque muchas veces el discernimiento te llevará a decir lo que incomoda, a hacer lo que no es popular, a seguir caminos que van contra la corriente. No puedes agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo, y el discernimiento exige valentía, exige identidad, exige la firmeza de saber quién te envió, quién te respalda y quién es tu autoridad. Por eso, para que tu discernimiento sea más fuerte, necesitas rodearte de lo correcto. La atmósfera importa, las personas que te rodean influyen, las conversaciones que permites, las enseñanzas que consumes, las voces que autorizas en tu vida, todo eso afecta tu percepción espiritual. Si estás constantemente alimentándote de confusión, de entretenimiento vacío, de voces que no honran a Dios, ¿cómo esperas que tu discernimiento se afine? El discernimiento se cultiva en atmósferas de fe, de oración, de palabra, de presencia de Dios. Y no olvides que el discernimiento también crece con la palabra. No puedes separar la voz del Espíritu de la voz escrita de Dios, porque todo lo que Dios dice a tu corazón será coherente con lo que ya dijo en su palabra. Si quieres discernimiento fuerte, necesitas estar sumergido en la Escritura. No solo leerla, sino meditarla, vivirla, interiorizarla. La Biblia es el filtro perfecto para cualquier voz, visión o pensamiento. Cuando conoces la palabra, detectas la mentira con facilidad, reconoces lo falso con rapidez, y eso te da una ventaja espiritual invaluable. Finalmente, recuerda esto: el discernimiento es un don que se activa por la práctica. No esperes tener discernimiento sin usarlo. Cada decisión pequeña es una oportunidad de ejercitar tu oído espiritual. Cada oración, cada búsqueda, cada pregunta que le haces al Espíritu Santo afina tu percepción. No es magia, es formación. Es un proceso continuo donde aprendes a confiar, a esperar, a distinguir. No te frustres si al principio te cuesta. Persevera, porque lo que hoy ves borroso, mañana será claro, y lo que hoy dudas, mañana será convicción. Así que si has estado sintiendo que tu discernimiento está apagado, confuso o débil, no te desesperes. El Señor no te ha abandonado. Al contrario, está llamándote a una renovación espiritual, a un reencuentro profundo con Él, a una limpieza de tu alma, de tus hábitos, de tus pensamientos. Él quiere hablarte con claridad, quiere mostrarte el camino, pero necesita que tú también hagas espacio, que sueltes lo que estorba, que abras tus oídos espirituales y digas: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Jesús caminaba por la tierra, había algo que siempre sorprendía a sus discípulos: su capacidad de discernir lo que no se veía, de percibir lo que nadie más percibía. Él veía los corazones, las intenciones, los peligros ocultos, y esa capacidad no provenía simplemente de su divinidad, sino de su comunión perfecta con el Padre. En muchas ocasiones, Jesús se apartaba para orar, para escuchar, para alinear su alma. Esa conexión íntima con el cielo era la fuente de su discernimiento, y eso nos deja una enseñanza poderosa. El discernimiento se fortalece en la intimidad con Dios. Hoy en día, muchas personas quieren respuestas rápidas, señales evidentes, profecías inmediatas. Pero el discernimiento verdadero no se trata de buscar confirmaciones externas, sino de desarrollar una sensibilidad interna guiada por el Espíritu Santo. Hay quienes viven dependiendo de lo que otros dicen que Dios les mostró, pero no desarrollan una relación personal con la voz del Señor. Esa dependencia puede ser peligrosa, porque si el discernimiento no nace desde tu propia comunión con Dios, serás fácilmente confundido o manipulado. Es tiempo de crecer, de madurar, de despertar tu oído espiritual. El Espíritu Santo no fue enviado solo para consolarte, sino para guiarte a toda verdad. Él es tu maestro interior. Él te recuerda lo que Jesús enseñó. Él te alerta cuando algo no está bien. Pero ¿sabes qué puede apagar esa guía? La falta de obediencia.
Cada vez que ignoras una advertencia suave del Espíritu, tu sensibilidad se debilita y con el tiempo puedes dejar de percibirlo. No porque Él se haya ido, sino porque tu corazón se endureció. La obediencia constante activa la claridad espiritual. La sumisión al Espíritu refuerza tu discernimiento. También es importante entender que tu discernimiento no depende de tus emociones. Este es uno de los errores más comunes entre creyentes. Confundir sentir paz con estar en la voluntad de Dios, o confundir incomodidad con oposición demoníaca. Pero muchas veces lo que Dios te pide no te hará sentir cómodo. De hecho, puede sacarte totalmente de tu zona de seguridad. El discernimiento va más allá de tus emociones. No siempre te hará sentir bien, pero siempre te llevará por el camino correcto. Y esto se prueba con el tiempo, con madurez, con fruto. Un factor silencioso pero poderoso que bloquea el discernimiento es el orgullo espiritual. Cuando una persona cree que ya no necesita aprender, que ya lo sabe todo, que su interpretación es la única correcta, su discernimiento comienza a corromperse. El Espíritu de Dios se revela a los humildes, a los que reconocen su necesidad, a los que preguntan, dudan sanamente, escudriñan con reverencia. La humildad es tierra fértil para la revelación. El orgullo, en cambio, levanta murallas entre tú y la voz de Dios. Y muchas veces, sin darte cuenta, puedes estar más guiado por tu ego que por el Espíritu. Por eso, un acto fundamental para desbloquear tu discernimiento es pedirle al Señor que escudriñe tu corazón, que te muestre lo que tú no ves, que revele las motivaciones ocultas, los apegos internos, las heridas que aún están abiertas y que nublan tu percepción. Muchas veces no discernimos correctamente porque estamos filtrando todo a través del dolor, y el dolor no tratado se convierte en distorsión espiritual. Pero cuando permites que Dios sane tu interior, tus ojos se limpian, tu visión espiritual se aclara y puedes empezar a ver desde la óptica del cielo. Además, hay algo que muy pocos mencionan, pero que es crucial: el perdón. La falta de perdón contamina el discernimiento. Cuando guardas rencor, juicio o resentimiento, tu espíritu se contamina y todo lo que percibes pasa por esa amargura. Es fácil ver todo con sospecha, dudar de todos, asumir que todo es ataque o traición, cuando en realidad estás proyectando tu herida. Pero cuando decides perdonar, el espíritu fluye de nuevo con libertad. El discernimiento necesita un corazón limpio, porque solo los puros de corazón verán a Dios y por ende discernirán su voluntad. Y hablando de limpieza, hay otra práctica poderosa que muchos han olvidado: el ayuno. El ayuno no es solo una disciplina física, es una herramienta espiritual para afinar tu oído interior. Ayunar no es manipular a Dios, es reducir el ruido del cuerpo para elevar la voz del espíritu. Es debilitar la carne para fortalecer la percepción espiritual. Si sientes que no estás discerniendo bien, que estás confundido, que todo es borroso, tal vez necesites un tiempo de ayuno, de silencio, de búsqueda profunda. En esos momentos, el Espíritu habla más claro que nunca. No olvidemos que el discernimiento no es solo para el ámbito espiritual, también es para decisiones diarias, relaciones, proyectos, oportunidades. Dios quiere darte discernimiento en lo emocional, en lo económico, en lo ministerial. Él no es un Dios de confusión. Su deseo es que camines con sabiduría, con seguridad, con dirección. Pero para eso necesitas estar dispuesto a hacer preguntas, a esperar respuestas, a obedecer sin comprender todo. El discernimiento se construye en la relación, no en la prisa, en la fe, no en la ansiedad, en la rendición, no en el control. Finalmente, debes saber esto: si sientes que Dios está trayendo a la luz áreas de tu vida que necesitas ajustar, no es para condenarte, sino para capacitarte. Cada revelación que viene del cielo es una oportunidad de transformación. Él te está preparando no solo para tener discernimiento, sino para usarlo con autoridad, para advertir, para guiar,
para enseñar, para liberar. Tu discernimiento será más fuerte porque está siendo purificado. No es casualidad que estés recibiendo este mensaje hoy. El Espíritu Santo te está activando, te está despertando, te está afinando para cosas mayores. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha tenido que intervenir directamente cuando su pueblo perdía la capacidad de discernir. No porque Él dejara de hablar, sino porque ellos dejaron de escuchar con el corazón. Una y otra vez, los profetas fueron enviados no para anunciar algo nuevo, sino para recordar lo que ya había sido dicho, para traer claridad en medio de la confusión, para desenmascarar lo falso que parecía verdadero. Porque el mayor peligro del discernimiento bloqueado no es solo la ceguera espiritual, sino la falsa percepción. No es simplemente no ver, es creer que se ve bien cuando en realidad se está caminando en oscuridad. Y esa misma batalla espiritual sigue activa hoy. El enemigo sabe que una persona con discernimiento despierto es una amenaza. Por eso, su estrategia no siempre es gritar mentiras, sino susurrar medias verdades. No busca solamente alejarte de la palabra, sino reinterpretarla a su manera. Si logra que cuestiones la voz de Dios, como hizo con Eva en el Edén, ya ha ganado terreno. El discernimiento no solo identifica lo malo, sino que reconoce lo que parece bueno, pero no viene de Dios. Por eso es tan vital que este don no esté dormido, bloqueado ni manipulado. Una de las formas más sutiles de bloqueo espiritual ocurre cuando comenzamos a consumir demasiada información sin filtrarla espiritualmente. Vivimos en una era de sobrecarga informativa. Videos, predicaciones, libros, opiniones, redes sociales, discursos espirituales que se contradicen entre sí. Si no tienes discernimiento, puedes absorber enseñanzas contaminadas sin darte cuenta. Y lo más peligroso es que comienzan a construir estructuras internas de pensamiento que parecen bíblicas, pero no lo son. Son doctrinas humanas disfrazadas de verdad, y eso endurece tu oído espiritual. También hay una trampa que muchos no ven venir: el entretenimiento sin discernimiento. Cuando consumes contenido que glorifica el pecado, que distorsiona los valores del reino, que banaliza lo espiritual, tu sensibilidad se adormece. No se trata de vivir en legalismo o aislamiento, sino de entender que tu espíritu se alimenta de lo que ves y oyes. Lo que hoy toleras sin darte cuenta, mañana será parte de tu normalidad. Y una vez que tu conciencia se acostumbra al error, el discernimiento se debilita. El Espíritu Santo no grita por encima del ruido, Él susurra. Por eso necesitas silencio interno. Ahora bien, hay otro factor que muy pocos reconocen, pero que puede bloquear profundamente tu discernimiento: la falta de descanso espiritual. No hablamos solo de sueño físico, sino de la sobrecarga del alma. Preocupaciones constantes, ansiedad crónica, actividades religiosas sin conexión espiritual. Todo eso fatiga tu ser interior, y un alma cansada no puede discernir con claridad. Jesús constantemente se retiraba a lugares solitarios, no porque estuviera huyendo, sino porque sabía que el discernimiento requiere quietud. Hay cosas que Dios solo te puede revelar cuando dejas de correr y decides reposar en Él. Pero hay algo aún más profundo. Muchas veces el discernimiento se bloquea por heridas emocionales no sanadas. Personas que fueron traicionadas, heridas por líderes, rechazadas o manipuladas, empiezan a mirar todo con sospecha. Confunden precaución con discernimiento. Creen que están siendo guiadas por el Espíritu, pero en realidad están siendo guiadas por el temor o por la desconfianza. El dolor, cuando no es tratado a la luz de Cristo, se convierte en un filtro distorsionado. Por eso, para tener discernimiento claro, primero necesitas sanidad del alma. Y no podemos ignorar esta verdad: el pecado oculto bloquea el discernimiento. Nadie puede ver con claridad cuando está caminando en doble vida. El pecado sin confesar no solo entristece al espíritu, sino que levanta una barrera entre tú y la verdad. Dios es luz, y si quieres que tu discernimiento se fortalezca, necesitas caminar en transparencia. No se trata de perfección,
sino de sinceridad. Mientras más escondas, menos verás. Pero cuando confiesas, cuando te arrepientes, cuando decides andar en luz, tus sentidos espirituales se activan con nueva fuerza, porque la luz trae claridad. Hay un momento en el que Dios decide revelar lo que está impidiendo que veas. Tal vez has sentido que algo está nublando tu percepción, que hay decisiones que no sabes cómo tomar, que todo parece incierto, confuso. Eso no es casualidad. Estás siendo llamado a una revisión interna. El Espíritu Santo quiere limpiar tu mente, tu corazón, tu ambiente espiritual. Él quiere desatarte de las cadenas invisibles que te impiden avanzar con seguridad, porque tu discernimiento es clave para tu propósito. Si no ves bien, puedes entrar por puertas equivocadas, unirte a personas incorrectas, aceptar ofertas destructivas. Y atención con esto, a veces lo que bloquea tu discernimiento no es el pecado, ni el dolor, ni el ruido, sino el orgullo de creer que estás bien. Esa es la trampa más peligrosa, pensar que ya discernimos perfectamente, que no necesitamos consejo, que nuestra madurez espiritual es suficiente. Pero incluso el apóstol Pablo dijo, ahora vemos por espejo, oscuramente, 1 Corintios 13:12. Si él reconocía sus limitaciones, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? El discernimiento verdadero no te hace sentir superior, te hace más dependiente de Dios. Te lleva a buscar, a preguntar, a rendirte más. El discernimiento no es un lujo para los superespirituales, es una necesidad básica para todo hijo de Dios. Es tu radar en medio de un mundo confundido. Es tu escudo frente a los engaños, es tu brújula cuando todos opinan diferente. Es lo que te mantiene firme en medio del caos. Por eso el enemigo lo ataca tanto. Por eso necesitas fortalecerlo todos los días. ¿Cómo? A través de la palabra, la oración, el silencio, la humildad, la obediencia, la confesión, el ayuno, la rendición. No es algo que se enciende de repente, es algo que se cultiva como una llama, y cuando lo haces, el Espíritu te hablará con claridad. Estás en un tiempo clave. Dios no te está revelando estas cosas para avergonzarte, sino para prepararte. Porque vienen decisiones importantes, porque se abrirán puertas, porque aparecerán voces. Y si no estás afinado espiritualmente, podrías equivocarte. Pero si estás despierto, discerniendo, conectado al Espíritu, caminarás con firmeza donde otros tropezarían. Hoy es el día de limpiar, de soltar, de alinearte otra vez. Porque Jesús quiere fortalecer tu discernimiento y todo lo que estaba bloqueando será quitado. Ahora que todo ha sido expuesto con claridad, es el momento más importante, el momento de rendirlo todo delante de Jesús. No basta con saber lo que bloquea tu discernimiento. No basta con identificarlo, es necesario soltarlo, entregárselo por completo a Dios, con sinceridad, con humildad, sin reservas. Porque si el discernimiento es una lámpara encendida por el espíritu, el orgullo, la resistencia, la falta de entrega, son como manos que cubren esa lámpara, y es imposible que alumbres a otros si tú mismo estás cubriendo la luz que Dios puso en ti. Quiero que te detengas por un momento, respires profundo, silencies tu alma, no hay prisa. Este momento no es solo una parte más del mensaje, es el corazón de todo lo que Dios quería hacer contigo hoy. Aquí es donde decides si todo lo que has recibido queda como una palabra más que se pierde, o se transforma en una semilla que echa raíces, crece y da fruto abundante. Aquí es donde decides caminar con discernimiento o seguir tropezando con lo que creías entender. Por eso quiero invitarte ahora a que ores conmigo, pero no repitas palabras vacías. Ora desde el alma, desde esa parte profunda donde sabes que Dios ya te está hablando. Dile con tus propias palabras: Señor, te entrego mis filtros humanos, te entrego mis temores, te entrego mis heridas pasadas, te entrego los juicios apresurados que hice, te entrego todo lo que entorpece mi discernimiento, te entrego el ruido que no me deja escucharte con claridad, te entrego la dureza que aún habita en mí, y en su lugar, Señor,
Pon tu verdad, pon tu fuego, pon tu sensibilidad. Abre mis oídos, abre mis ojos. Hazme sensible a tu voz. Lléname de discernimiento verdadero, el que viene de tu espíritu. Y guíame, aunque no entienda todo, aunque no vea todo, pero con la certeza de que tú vas conmigo. Permanece en ese espíritu de oración un poco más. No te apures en volver a lo cotidiano. Hay momentos en que el cielo se inclina y este es uno de esos. Siente la presencia del Espíritu Santo. Él no te está exigiendo perfección, te está ofreciendo dirección. No te está diciendo que nunca te equivocarás, sino que ahora tendrás su voz para corregirte y sostenerte. Porque cuando tú te sometes a la verdad de Dios, incluso tus errores se transforman en lecciones llenas de sabiduría. Y recuerda algo que el enemigo siempre intentará que olvides. El discernimiento es un don que crece con el uso. No es un instante mágico que lo cambia todo para siempre. Es una práctica diaria, una disciplina espiritual. Cada vez que eliges la verdad en vez de la comodidad, tu discernimiento se fortalece. Cada vez que decides callar para escuchar la voz de Dios antes de hablar, tu discernimiento se afina. Cada vez que te atreves a obedecer, incluso cuando no comprendes, tu discernimiento se eleva a otro nivel. Así se forma un espíritu sensible, maduro, preparado para tiempos difíciles. Y sí, se acercan tiempos donde será vital discernir. No solo lo que es bueno o malo, sino lo que parece bueno pero no viene de Dios. Tiempos donde la confusión será disfrazada de revelación, donde las emociones serán exaltadas como si fueran la voz de Dios, donde incluso líderes serán arrastrados por espíritus de error. Por eso el Señor está entrenando a un remanente y tú eres parte de ese remanente. No estás leyendo esto por casualidad. Has sido llamado, elegido, preparado y ahora estás siendo activado. Quizá no te consideres digno, ni listo, ni preparado, pero eso es exactamente lo que te hace apto para recibir este discernimiento, porque el verdadero discernimiento no nace de la suficiencia, sino de la dependencia. Aquellos que creen que ya lo saben todo, que ya lo han visto todo, que ya tienen todas las respuestas, son los que se ciegan. Pero tú, que hoy reconoces tu necesidad, tu fragilidad, tu hambre por Dios, estás siendo revestido de algo sobrenatural. No lo ves con los ojos naturales, pero está sucediendo ahora mismo. Hay una impartición invisible pero real. Hay una nueva sensibilidad que está siendo activada dentro de ti. Así que sal de este momento con reverencia, pero también con autoridad. No camines más con miedo o duda. Si algo te causa inquietud, ora. Si algo te parece confuso, espera en Dios. Si algo parece bueno, pero no tiene paz, retrocede. Escucha a Dios incluso en lo pequeño. Él no solo te hablará en grandes revelaciones, sino también en detalles simples. El discernimiento no se limita a profecías o sueños. Se manifiesta en decisiones, en relaciones, en hábitos, en ambientes. Dios quiere guiarte en todo, y nunca olvides esto. El discernimiento es una protección, no un privilegio. Es una herramienta para cuidar tu alma y cuidar a otros. No lo uses para juzgar, para acusar o para ensalzarte. Úsalo para interceder, para advertir con amor, para edificar, para proteger lo que Dios te ha confiado. Un corazón que discierne, pero no ama, termina siendo piedra de tropiezo, pero un corazón que ama con discernimiento, ese corazón refleja a Cristo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Este no fue solo un mensaje más, fue una convocatoria del cielo. Y si abriste tu espíritu, si oraste con fe, si rendiste lo que bloqueaba tu discernimiento, entonces algo nuevo comenzó en ti. Aférrate a ello, protégelo, compártelo y nunca más dudes que Dios está hablando. Lo único que necesitas es afinar tu oído, limpiar tu corazón y confiar en que su voz siempre trae paz. Comenta, paz en Cristo. Si sentiste que este mensaje fue para ti, es una declaración de fe y una forma de sellar lo que Dios habló a tu corazón. Dale like al video si esta palabra te fortaleció. Comparte con alguien que necesita claridad espiritual hoy y suscríbete para recibir más mensajes como este.